Hola, estamos muy contentos porque hoy vamos a entrevistar a la embajadora de México en Marruecos. Acompáñanos a ver de qué se trata. Hola, buenas tardes. Estamos con la embajadora de México en Marruecos, Mabel Gómez Oliver. Muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Y con Juan Antonio Cid, que es funcionario aquí de la sección consular Así es. y muy buen amigo que nos ha ayudado mucho aquí en todos nuestros procesos desde que estamos en Marruecos. Y bueno, pues antes que nada les queremos agradecer por este tiempo que nos están dando. Sabemos que tienen agendas muy apretadas y con mucho trabajo. Y bueno, pues nosotros venimos aquí con la intención de pues, que los niños conozcan directamente, ahora sí que en vivo y a todo color, qué es una embajada. Y en esta ocasión, bueno, pues es la oportunidad de estar en la Embajada de Marruecos, que nos ha abierto los brazos con tanto amor y con tanto cariño. Y qué mejor que conocerlo directamente de palabras de la embajadora. ¿Qué es una embajada? Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y la verdad es que siempre es un enorme gusto poder recibir a los mexicanos en su casa, la Embajada de México. ¿Qué es una embajada? Bueno, pues es la representación de México en cualquier país. Está integrada por funcionarios, por empleados locales y nuestro papel aquí es ser la máxima autoridad en Marruecos en representación del Estado mexicano. El Estado mexicano significa representar prácticamente a todos los sectores de la sociedad mexicana, no nada más al gobierno, no nada más al Ejecutivo, sino que representamos a todo el país, a todo lo que significa el Estado mexicano. Y bueno, pues nuestro mandato es establecer relaciones con el país anfitrión, fomentar el intercambio, fomentar la cooperación, promover al país, promover a México, promover su cultura, promover su economía, promover el intercambio comercial, la inversión que pudiera hacer Marruecos en México, y también estar muy pendiente de toda la comunidad mexicana presente en Marruecos, tanto la comunidad que vive, que reside de manera permanente aquí, como la comunidad mexicana que viene de paseo, a hacer turismo o incluso de negocios, y ese es nuestro papel fundamental. Quiero platicar nuestra experiencia personal. Nosotros nos vimos en la necesidad que estamos viajando, nos vimos en la necesidad de renovar pasaportes aquí en Marruecos porque pues ya se nos vencían los pasaportes y bueno, quiero que me ayudes ahí un poquito con lo que fue el proceso. Nosotros al tener el pasaporte próximo a vencerse ya no podíamos seguir viajando a otros países. Entonces acudimos aquí a la embajada para que nos ayudaran con el trámite del pasaporte y nos dijeron que bueno, para un pasaporte ordinario se necesita un cierto tiempo de... Así es. Ayúdame con eso. El trámite con el que los apoyamos a ustedes, a todos los integrantes de la familia, fue la renovación de su pasaporte ordinario. ¿Okay? Su pasaporte ordinario que ustedes tramitaron en México estaba próximo a vencerse. Afortunadamente nos comentaron que iban a estar aquí un periodo de aproximadamente 3 meses o un poquito menos, porque solamente pueden estar 90 días en Marruecos sin un permiso de residencia temporal. Nosotros aprovechamos que iban a estar este tiempo para renovarles su pasaporte ordinario. Ustedes se acercaron a la sección consular, iniciamos el proceso aquí y su pasaporte se imprimió en México. Por eso es que tardó aproximadamente 6 semanas en regresar de México por la valija diplomática. En cuanto llegó, en cuanto nosotros lo recibimos, se lo comunicamos y ustedes lo recogieron. Sí. Esto es diferente a un pasaporte de emergencia. En ocasiones los mexicanos se enfrentan con el inconveniente de que pierden o les roban su pasaporte y tienen un viaje programado próximo, programado para la próxima semana o para los próximos días. En este caso no podemos esperar las 6 semanas que aproximadamente toma el renovar un pasaporte ordinario. Tenemos que hacer lo posible por entregarles un pasaporte de emergencia lo más rápido para que puedan regresar a México. Un pasaporte de emergencia tiene una vigencia de solamente 1 año.
y la finalidad es regresar a México. Una vez en México, tienes que renovar tu pasaporte y obtener nuevamente un pasaporte ordinario. Okay. Ese es uno de los servicios más importantes que ofrece la embajada y en particular aquí en Marruecos, que no tenemos un consulado, es decir, una oficina separada de la embajada, sino que tenemos una sección consular que forma parte de la estructura de la embajada. Pero eso es uno de los principales servicios que ofrecemos a la comunidad mexicana. También podemos a los residentes, a los mexicanos residentes acá, ofrecerles el servicio de registro civil. Pueden obtener copias certificadas de acta de nacimiento, de acta de matrimonio, de acta de defunción. Otros servicios que también prestamos, sobre todo bueno, a los extranjeros, son las visas, visados para viajar a México con diversas finalidades. La más común es la visa turística, la cual los extranjeros interesados, una vez que cumplen ciertos requisitos, pues se les otorga una visa para que visiten a México por una vigencia de 6 meses. Okay. Existen también visas de otro tipo, como de reunificación familiar, que tienes que comprobar una relación con un mexicano o con un extranjero residente permanente legal en México, y también si cumples una serie de requisitos, pues se te otorga una visa para reunificación familiar, o algunas visas que en ocasiones se otorgan cuando un extranjero tiene una oferta de trabajo en México, también se puede hacer. Existen otros tipos de visas que también son, digamos, temporales, de estudiantes, sobre todo estudiantes marroquíes que hacen intercambios académicos en universidades en México, a los cuales también se les otorga una visa que regularmente es de 6 meses, como te lo comento, que es la duración que normalmente tiene un intercambio académico. Un curso. Exactamente. Un semestre regularmente es hacer un semestre de la universidad en México. Y platíquenos, embajadora, tenemos, bueno, los niños con esto que andamos viajando, pues les da mucha curiosidad y dicen, algún día me gustaría pues, ser un embajador de México, representar a mi país en algún lugar del mundo. ¿Qué se necesita? ¿Qué tanto hay que hacer para ser embajador? ¿Se necesita estudiar cierta carrera? O sea, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuántos idiomas se tiene que hablar? Bueno, yo antes que nada quisiera subrayar que es indispensable tener un profundo amor por México, porque la carrera sí significa pues, una serie de sacrificios y de cambios importantes en el modo de vida al que uno está acostumbrado. Se requiere pues, ingresar al servicio exterior por examen, por concurso. Todos los años la Cancillería convoca a participar en un concurso. La formación que tiene uno que tener es por lo menos nivel de licenciatura. Se especifican en la convocatoria las licenciaturas que son aceptadas, prácticamente son todas, tenemos incluso colegas que son veterinarios, arquitectos, entonces está bastante abierta la convocatoria y bueno, tiene uno que pasar el examen para ingresar al servicio exterior, y la primera etapa es pasar todo un curso en la Academia Diplomática, que se llama el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pasa ahí un tiempo tomando cursos que serán posteriormente muy importantes para el ejercicio diplomático, y después se le inserta a uno en algún área de la Cancillería para prepararse para salir al exterior, ya sea a nuestra amplia red consular, que sobre todo está concentrada en Estados Unidos, o bien a la red de embajadas que México tiene en el mundo. Por supuesto que se requiere hablar por lo menos 2 idiomas. El inglés es indispensable. Y puede uno elegir cualquier otro idioma de los que están pues, reconocidos internacionalmente como oficiales en Naciones Unidas, ¿no? Puede ser el árabe, puede ser el francés, el japonés, el ruso, el chino, efectivamente. Son las opciones que puede uno hablar como segundo, como tercer idioma, si tomamos el español como el primero, ¿no? ¿Tú cuál hablas? ¿Todos esos o...? No, lamentablemente no.
me concentré en el inglés y en el francés. Hasta ahorita en mi carrera he estado en países anglófonos, en países francófonos y en países hispanoparlantes, así es que no he tenido dificultad hasta este momento. Bueno, pues todo el proceso para llegar a ser embajadora implica también hacer una serie de concursos de promoción que también pues año con año convoca la Cancillería para que participen aquellos que cumplen con los requisitos para ir ascendiendo en cada uno de los rangos. La carrera empieza como agregado diplomático cuando uno sale de la escuela diplomática, del Instituto Materno de Estudios Diplomáticos, y luego empieza uno a subir en la escala como tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro, hasta llegar a ser embajador. Hay que hacer una acotación: el llegar a ser embajador ya no es, digamos, por examen de promoción, sino que es una designación del presidente a recomendación del secretario o de la secretaria de Relaciones Exteriores. Okay. Y entonces, bueno, toca esperar. Obviamente se toman en consideración los méritos, la carrera, la experiencia, la trayectoria, el expediente, porque cada uno de nosotros que somos miembros del Servicio Exterior contamos con un expediente en el que se refleja, bueno, pues toda la actividad que hemos llevado a cabo a lo largo de la carrera diplomática. Se requiere ya en el terreno, cuando está uno desplazado en el exterior, se requiere también pues una enorme capacidad de adaptación, se requiere pues un interés, claro, por involucrarse en el país en donde está adscrito, en la cultura, se requiere también ciertas capacidades de interacción social, eso es importante. Si uno es tímido, si uno es introvertido, bueno, ciertamente le va a costar mucho más trabajo interactuar en lo que es el mundo diplomático, que al final de cuentas implica estar en constante interacción con funcionarios del país anfitrión, con otros colegas que son también diplomáticos y que están desplegados en ese país, con la población misma del país que nos recibe. Cada vez que uno cambia de adscripción tiene que documentarse sobre cuáles son las costumbres, cuál es la cultura, cuál es la historia, cuál es la política, el sistema político, cuáles son los principales sectores económicos que se desarrollan, en dónde están las oportunidades que se pueden desarrollar con México, documentarse sobre si hay comunidad mexicana o no. En fin, sí, cada vez que hay un cambio, o sea, no nada más es la preparación que tiene uno en la universidad y luego en la academia diplomática, sino también es un constante aprendizaje el que tiene uno que tener, y por lo tanto, otra característica, diría yo, es estar abierto al constante aprendizaje, al constante conocimiento de otras visiones del mundo, de otras formas de pensar, de otras formas de ver la vida, ¿no? Qué interesante. A mí me gustaría decir algo sobre la comunidad mexicana que siempre nos preocupa cuando estamos en las distintas representaciones, que es cómo hacer que los mexicanos se acerquen, que viven en el país, se acerquen a nuestras embajadas o a nuestras representaciones consulares. Es súper difícil saber a ciencia cierta cuántos mexicanos viven en Marruecos, por ejemplo. Es muy difícil, si uno está en Tailandia, saber cuántos mexicanos viven en Tailandia. Estos números que Juan Antonio mencionaba, pues son a partir de un registro de aquellos mexicanos que sí efectivamente se acercaron, se registraron y al final de cuentas que mantienen actualizada nuestra base de datos. Y bueno, nosotros tenemos una responsabilidad de mantenerla actualizada, pero muchas veces, a pesar de que emitimos convocatorias a través de nuestra página de internet, a través de las redes sociales, los mexicanos no son muy dados a levantar la mano y decir aquí estoy. Y para nosotros sí es muy importante saber que están, saber que podemos ayudarlos, transmitirles mensajes que sabemos que son importantes para la comunidad, desde qué hacer en el contexto de esta situación que tenemos con el coronavirus, hasta si hubiese algún desastre natural en el país en donde estamos,
pues saber que hay que acudir a apoyarlos, acudir a ver si requieren algún contacto con algún familiar o si requieren alguna atención médica, en fin, sí es muy importante. Afortunadamente Marruecos no es un país que tenga muchos desastres naturales, pero sí en la historia ha habido terremotos, por ejemplo, que han pues sido muy lamentables con víctimas, y si ocurriese algo así de nuevo, pues tendríamos que tener la capacidad para desplegarnos, para apoyar a esos mexicanos. Entonces por eso siempre pues invitamos a la comunidad mexicana residente en el país a registrarse con nosotros para que podamos estar en contacto con ellos y en comunicación, invitarlos a los eventos que organizamos también, Claro. también es importante, y sobre todo estar muy pendientes de ellos. Claro. Cuando ocurren estas lamentables situaciones. Porque al final la embajada, para nosotros, por lo menos así lo sentimos desde el momento en el que atravesamos esta puerta, te sientes que estás en casa, porque bueno, ya entras y ya ves los alebrijes, y ves el penacho, ves tu bandera, hablas en español, o sea, ves el mapa de México, entonces de pronto es una sensación de estar del otro lado del mundo, y como que llegas aquí y te da una cierta tranquilidad, y hablas con la gente y te tratan y te ayudan y te apoyan. Entonces de pronto el saber que que hay un pedacito de tierra en otro país que puedes acudir en cualquier momento y que siempre van a estar para ayudarte y que pues, son tus compatriotas, sí da mucha tranquilidad y mucha seguridad. De hecho es parte fundamental de nuestra labor, y justo hacer sentir al mexicano que es bienvenido. En fin, hay una serie de acciones que nosotros podemos hacer que pues mejoren o reconforten al connacional que puede estar en una situación complicada, delicada. Pues nosotros les damos las gracias porque así de bien nos hicieron sentir a nosotros. Ah, qué bueno. De eso se trataba, Sí. qué bueno. Sí, la realidad es que yo es la primera vez que tengo un acercamiento a una embajada en algún país, a una embajada de mi país, y sí fue una gran atención desde el primer momento que Juan Antonio nos atendió y nos tomó la primera llamada, siempre con gran profesionalismo, con mucha calidez, o sea, siempre haciéndonos saber que cualquier cosa que necesitáramos, la embajada estaba aquí para apoyarnos. Entonces sí, pues hemos andado con Marruecos con esa sensación de saber que todo está bien, ¿no? Sí, sí, la verdad es que cuando llegas acá también encuentras una hospitalidad que inclusive podría yo atreverme a decir que es muy similar a la mexicana. Sí. Impresionante. Y pues empiezan esas identificaciones entre marroquíes y mexicanos. No nos extraña que hay parejas mixtas en la comunidad que hay aquí, pues tenemos parejas mixtas y bueno, pues este tema también, el amor por la comida, que todo el mundo se sienta alrededor del plato, a intercambiar pues con calidez sus experiencias y amistad y demás, pues la verdad es que sí, te sientes en casa. Y siempre el marroquí te dice, bienvenido a esta segunda tu casa. Sí, qué divino. Sí, de hecho a este proyecto le vamos a poner Welcome to Morocco, porque es la palabra que oímos desde que atravesamos la frontera. Toda la gente, el policía en la calle, vas caminando y te oyen que eres extranjero, oh, Welcome to Morocco. Todo el mundo te da una bienvenida, inmediatamente ven que eres de fuera y te hacen sentir muy bien, muy bienvenido. No, y la verdad agradezco esta iniciativa de tener esta conversación y que puedan difundirla, porque pues, es muy útil para nosotros que la gente se haga la idea de hacer este tipo de contactos con la embajada, ¿no? Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias otra No, de vez nada, por mucho recibirnos. gusto. Ha sido un verdadero placer y bueno, aprender así, que los niños hayan aprendido esta clase de diplomacia, ¿Ya no de tienen relaciones otra pregunta ustedes? exteriores. ¿Algo más que quieres preguntar? ¿No? ¿Tú? A mí me ¿Por queda qué la bastante. vida está viendo las serpientes? Sí, bueno. Pues viva México, ¿no? Pues viva ¡Viva México. México! Vente, ¡Viva Triana, México! vente. Te vamos Bueno, a hacer un viva como México. les decía, esa es la experiencia más emocionante que puede tener uno como embajador. Tomar la bandera el 15 de septiembre
y gritar mexicanos, Ay, me puse chingada. viva la independencia, viva los héroes que nos dieron patria, viva México. Y ondear la bandera, bueno, es de una emoción impresionante. Wow. Ay, qué bonito. Ay, me vio Yo chinito. también. Yo no. Pues viva México. ¡Viva México! ¡Viva México! Marruecos.